De marzo del año de 1966 le hicieron una entrevista a John Lennon. Era el cantante de los Beatles. Creo que es una noticia que todos en algún momento escucharon, o al menos la historia. Y él en esa entrevista dijo que el cristianismo se acabaría. Dijo: no tengo que discutir con eso porque estoy seguro. Jesús fue ok, pero sus asuntos eran demasiado simples, y dijo: hoy en día nosotros somos más famosos que Dios. Días después, no muchos días, un fans le disparó 6 veces y le quitó la vida. Y hay muchas historias. En Campiñas, Brasil, en el año 2005, un grupo de amigos borrachos pararon frente a la casa de una muchacha para recogerla. Ella salió y subió al carro, y la mamá también salió, y cuando ella estaba en el carro le dio la mano y le dijo: hija, Dios vaya contigo, te proteja. Y ella en tono de burla le dijo: si va en el maletero, porque aquí adentro va lleno. Minutos más tarde el carro se estrelló, quedó destrozado, todos murieron, y lo más curioso es que en el maletero llevaban una cubeta de huevos y no se quebró ni uno. Amados hermanos, la historia está sembrada con restos de las personas que intentaron luchar contra Dios, porque realmente contra Dios no se puede. Vamos a leer hoy la palabra de Dios en Hechos capítulo 12, y vamos a mirar precisamente la locura de luchar contra Dios. Ese es como el título que le he dado a la reflexión. Salomón escribió en el capítulo 21, versículo 30 de los Proverbios, dice: no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. No hay sabiduría, no hay consejo, no hay nada que el hombre pueda hacer contra Dios. Pero sin embargo, el primero que se rebeló contra Dios fue Lucifer, un ángel que todo lo tenía, y se rebeló. Y a través de la historia, los hombres han querido también rebelarse contra el Señor. Leamos entonces la palabra de Dios. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, es decir, 16 soldados, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Primera puerta automática, electrónica, se abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba afuera, de que estaba a la puerta.
Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero real mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombres. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Señor, muchas gracias por la palabra, tu voz escrita para nosotros, para nuestro consuelo, nuestra fortaleza, para nuestra enseñanza. Yo te ruego, Dios, que hoy nuestros sentidos estén abiertos por tu presencia, para poder entender, para poner en práctica también. Aquí estamos a tus pies para escuchar todo lo que tienes que decirnos. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La mayor locura entonces es definitivamente tratar de luchar contra Dios. En el Nuevo Testamento nos encontramos a los Herodes, y aquí en este capítulo que leímos nos describe a uno. Lógicamente no era el mismo cuando Jesús nació, el que quiso matar a todos los niños para también tratar de matar al rey verdadero. Ese era Herodes el Grande. Luego hubo otro, este era nieto, más luego otro, porque este muere aquí. Otro es el que juzga a Pablo. Herodes realmente era el título. Es más, después los empezaron a llamar Herodes Agripa, Agripa I, y luego Herodes Agripa II. Pero realmente ellos se rebelaron e intentaron luchar contra el Señor. Y los primeros versículos nos cuenta eso, ¿no? Que dice: en aquel mismo tiempo. ¿En cuál tiempo? En el tiempo cuando la iglesia se estableció en Antioquía, la primera iglesia de gentiles, y lógicamente muchos empezaron a creer, gentiles a salvarse. En ese mismo tiempo dice que Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles. No está el nombre, pero sí posiblemente varias personas sufrieron por causa del Señor, por ser cristianos. Pero en el versículo 2 nos dice que hizo algo más terrible, y es que mató a espada a Jacobo, el hermano de Juan, el primer apóstol asesinado. Bueno, Judas ya había muerto, pero nadie lo asesinó, él mismo se ahorcó. Pero es el primero de los discípulos de Cristo, el primer apóstol que muere. Y creo que es el único que la Biblia lo registra como tal, que murió a espada. Los otros no sabemos cómo, solamente la historia cuenta, pero no la Biblia cómo murieron, cómo murió Pedro, cómo murieron los otros. Bien, eso de que matara a Jacobo dice que le agradó al pueblo, a los judíos, porque había gente todavía, y como siempre habrá gente que odia el evangelio. Versículo 3: viendo que esto había agradado a los judíos, porque recuerda que la iglesia era una iglesia de gentiles, celosos los judíos. Entonces, además de que hablaban de Cristo, de la resurrección y todo esto que iba en contra de su religión, entonces dice que quería hacer algo más grande, y era matar a Pedro. Lo arrestó
era como el cabecilla de la secta de los nazarenos o de los cristianos, y creyó que con eso iba a detener el evangelio. Pero realmente fue la locura más grande, porque aquí en este pasaje vemos varias cositas. Y les quiero decir, amados hermanos, 3 razones por las cuales es una locura que los seres humanos intenten luchar o pelear contra Dios. La primera es porque el poder de Dios no se puede contener. ¿Cuánto lo creen? El poder de Dios es inigualable, infinito. Por eso se llama el Todopoderoso. Si creó los cielos y la tierra con la palabra, hermanos, ¿qué no puede hacer? Y precisamente desde el versículo 5 hasta el versículo 19 nos va a contar cómo el Señor milagrosamente libera a Pedro. Pero déjenme que miremos algunos detalles que me parecen interesantes de este pasaje. Cuando arrestan a Pedro, lo meten a la cárcel, en el versículo 5 dice que él estaba custodiado. Y ya sabemos cuántos soldados. ¿Cuántos soldados? 16. 4 grupos de 4. Pero había algo muy importante. La iglesia hacía oración a Dios sin cesar. Qué bueno. ¿Cuántos oran aquí? La iglesia empezó a orar por la liberación de Pedro. Eso ténganlo ahí presente. Y dice el siguiente versículo, versículo 7. Bueno, en el versículo 6 nos da un detalle, creo que es importante. Cuando Herodes le iba a sacar, es decir, lo sentenciaron, mañana va a morir. Y aquella misma noche, usted se imagina que a uno le digan mañana lo van a decapitar o lo van a matar a espada. No sabemos cómo lo iban a matar, pero ya estaba marcado. ¿Cómo se sentiría usted en la cárcel y uno ya con soldados ahí? No hay nada, no hay forma de uno escaparse. Pero ¿sería que Pedro se tomó algunos medicamentos para poder dormir? ¿O realmente tenía una confianza absoluta en el Señor? Porque dice el versículo 7 que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado. Mire, ni siquiera cuando uno prende la luz, está durmiendo y uno le prende la luz, uno es, qué fastidio, ¿cierto? Pero una luz resplandeció en la cárcel y ni aún así Pedro se despertó. El ángel lo tuvo que tocar, dice aquí, y tocando a Pedro en el costado, le despertó y le dijo: levántate pronto. Amados hermanos, qué maravilloso ejemplo de la confianza absoluta en Dios, que aunque iba a morir, él sabía que Dios tiene todo bajo control. ¿Cuánto lo creen? Y además sabía que Dios responde las oraciones. Por eso fue que él más adelante en la primera carta, cuando Pedro escribe capítulo 5 versículo 7, nos invita a todos, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él ¿qué? ¿Cuánto lo creen? Hay que hacerlo, hay que echar todas las ansiedades, todas las preocupaciones, porque con eso no solucionamos nada. Y Pedro sabía que si no dormía, pues tampoco iba a solucionar nada. Si Dios no intervenía, ¿quién iba a intervenir? Y creo que es una lección. Hoy el mundo se está llenando de medicamentos y tranquilizantes para poder dormir, porque si no tenemos, nos preocupamos porque no tenemos. Y si tenemos, nos preocupamos porque nos pueden robar, porque hay que pagar impuestos y porque hay que cumplir compromisos. Y la gente se preocupa porque sí o porque no. Pero yo creo que la iglesia puede decir como el salmista: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Así que creo que la invitación es que aún en medio de los problemas y de la amenaza de muerte, nosotros podamos confiar en Dios, de tal manera que ni siquiera el sueño nos lo puedan quitar. Y dice la Biblia aquí que el ángel le dijo: hey, cíñete y átate las sandalias. El hombre realmente se había dispuesto para dormir. Se había quitado las sandalias, posiblemente se había quitado el manto, y el ángel le dijo: cíñete, átate bien, ponga las sandalias. Y dice que se envolvió y le dijo ya: envuélvete en tu manto y sígueme. Y le siguió, pero él pensó que era una visión, ¿no? Más adelante, cuando ya se le abrieron las puertas y ya estaba en la calle y el ángel lo dejó, fue que cuando él como que despertó y dijo: fue verdad, Dios mandó su ángel, ¿no? Pero más curioso es
que cuando él llega a la casa de María, la madre de Juan Marcos, ¿qué pasó? Dice aquí el versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Qué? ¿Qué estaban haciendo? Orando. Y cuando Pedro llama a la puerta, sale a escuchar una muchacha llamada Rode. Esta escuchó la voz, la reconoció, pero no abrió la puerta de la felicidad que tenía, ¿cierto? Sino que corrió adentro y empezó a dar la noticia de que Pedro estaba a la puerta. Y los hermanos dijeron: gloria a Dios, el Señor ha escuchado nuestras oraciones, porque por eso estábamos orando. No, dice el versículo 16, el versículo 15, y ellos le dijeron, ¿qué le dijeron? Estás loca, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces dijeron: no, debe ser como un ángel o un fantasma, dice una versión, ¿no? Debe ser que nos está espantando ya. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando lo abrieron, le vieron y se quedaron ¿cómo? Atónitos. Amados hermanos, yo no sé para qué estaban orando, si no podían creer que Dios tiene poder para contestar sus oraciones. Y sabe, esto nos habla de nosotros, que en muchas ocasiones oramos sin fe, oramos como por formalismo, pero realmente no hemos podido creer que Dios escucha nuestras oraciones. Y la Biblia dice: clama a mí que yo te responderé. ¿Cuántos lo creen? Claman los justos y el Señor ¿qué? Los oye. ¿Lo creen así, amados? Eso es verdad, tenemos que creerlo. Por eso la Biblia dice que debemos orar con fe, porque el que ora o el que pide dudando no va a recibir. Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada de un lugar a otra. No piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Hoy la iglesia sufre precisamente de eso, falta de fe. Amados hermanos, no se nos puede olvidar que el Dios al cual nosotros invocamos es un Dios que hace milagros. Abrió la cárcel, oiga, lo saca a Pedro, las cadenas se soltaron solas, no necesitó una ganzúa para abrirla, se soltaron solas, la puerta se abrió. Siga, es que cuando el Señor abre puertas nadie las puede cerrar. Y yo creo, amados hermanos, que Dios está con nosotros. Yo creo que Dios escucha nuestras oraciones. ¿Sabe? Dios ha hecho tantas cosas, no por la fe nuestra, hermanos, es por la pura misericordia de Dios. Él obra, y en este caso no fue por la fe de ellos, sino porque Él tenía un plan, porque el poder de Dios es ilimitado. Amados hermanos, el Señor Jesús contó una historia en Lucas capítulo 18, para que la lean en su casa, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lean eso. La necesidad que nosotros tenemos de orar siempre y no desmayar. Y cuenta que una viuda fue ante un juez injusto y le rogaba hasta que lo cansó. Y él le dijo: bueno, le voy a hacer justicia. Pero a mí me gusta que el versículo 8 de Lucas 18 dice: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Amados hermanos, sin embargo, Dios demostró ese poder extraordinario para ayudar a sus hijos, para liberar a Pedro aquí, y tiene poder para liberarnos a nosotros también. No sé si estás pasando por una situación difícil, pero si usted ha orado y puede creer que Dios hace grandes cosas, Dios lo puede hacer. ¿Estamos de acuerdo? Dios hace cosas extraordinarias y nadie puede decirle ¿qué hace, Señor? ¿No? Así que lo primero, ¿por qué es una locura luchar contra Dios? Porque nadie puede contener el gran poder de Dios. Hombres que lucharon contra Dios tuvieron que reconocerlo, ¿no? La segunda razón, bueno, en el versículo 19, antes de llegar a este, dice que mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Esa era una pena. Si un soldado dejaba ir a un preso, tenía que morir, y eso hizo. Este Herodes era terrible. Y después descendió de Judea, ¿a dónde? A Cesarea, y se quedó allí unas vacaciones porque estaba el hombre muy enojado, ¿no? Ahora vamos a ver la segunda razón. La segunda razón por la cual es una locura
luchar contra Dios es porque no se puede evitar el castigo o el juicio de Dios. Sé que hoy se habla mucho de la misericordia y hay que hablar de la misericordia de Dios, pero también les quiero decir que Dios es fuego consumidor. Y la Biblia habla abiertamente de la ira, del enojo de Dios. Y quiero que leamos este pasaje porque dice en el versículo 20: y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. No era gobernado directamente, pero sí se beneficiaban comercialmente. Era abastecido. Y ahora, lógicamente, con Herodes así, pues ellos económicamente y para la provisión estaban en desventaja. Era mejor la paz. Pero yo le añadiría otra razón, y es que era mejor tener a Herodes de amigo que de enemigo. Este tipo era terrible. Así que le pidieron paz. Y aquí nos dice cuál fue el método: sobornando, buscando pues como la palanca que les ayude allí. Y bueno, pero dice el versículo 21: y un día señalado, es decir, que Herodes les dijo: ven, tal día, un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, les habló tan bonito. Escuchen, aquí dice el texto que de ropas reales. Hay un historiador que escribió en los tiempos de los apóstoles, en los tiempos de Jesús, que Herodes se puso ese día un traje de plata y brillaba con el sol, de tal manera que la gente, emocionada primero por las palabras, segundo por el traje que brillaba, se le ocurrió una terrible idea, y fue que dice que el pueblo empezó a clamar y a gritar: voz de Dios y no de hombres. Terrible, porque dice el versículo siguiente, el 23: al momento, no fue 6 días después, no fue una semana después, al momento un ángel del Señor, ¿qué pasó? Le hirió. Pero aquí nos dice por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Por cuanto no dio la gloria a Dios. Él se creyó las palabras del pueblo que era un Dios y pensó que tenía todo el poder en las manos y el Señor le demostró que solamente existe uno, y es el Todopoderoso. Por eso nosotros tenemos que exclamar: no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da la gloria. Amados hermanos, los seres humanos pelean contra Dios tratando de quitarle los honores y se han apropiado. Pero amados hermanos, todos los honores le pertenecen al Señor. Es más, Él nos creó para que le adoremos, para que reconozcamos que Él es bueno. A veces nosotros decimos: no, es que yo soy tan bueno, es que esto lo conseguí yo con mi fuerza, porque yo soy inteligente, porque yo… Mira, amados, Dios ha sido tan bueno que le ha repartido dones y capacidades a la gente para que viva bien, para que sirva, para que pueda ser útil en medio de la sociedad. Pero el que ha dado esa inteligencia o esos dones ha sido el mismo Dios. A unos Dios les dio la capacidad matemática para pensar, para memorizar números. A otros la capacidad para disertar, para hablar en público. A otros les encanta y les apasiona la medicina y ayudar. En fin, Dios ha sido el que ha repartido todo eso para que nosotros siempre reconozcamos que Él es el dador de todas las cosas. Pero al hombre le ha encantado robarle la gloria a Dios y no se ha dado cuenta que es un terrible peligro, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Así que la segunda razón por la cual es una locura pelear contra Dios es porque Dios castiga, y sobre todo cuando la gente le roba su gloria. Amados hermanos, en la carta que San Pablo escribe a los romanos, para que ustedes lean en su casa todo el capítulo, yo solamente voy a tomar unos versículos. A partir del versículo 18, Pablo escribió esto: porque la ira de Dios, el juicio de Dios, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ojo, Dios se enoja ante las injusticias humanas. No crean que Dios está contento.
Porque, y nos sigue diciendo, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, como el viento, la energía y tantas cosas que son invisibles, pero que definitivamente existen, nos hablan de que Dios también no lo podemos ver, pero que Él existe. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen ¿qué? Es que la gente ha estudiado todo y habla de los protones, de los neutrones y de un montón de cosas que nosotros no vemos así con nuestros ojos literalmente, pero que son las que sostienen, porque son las bases que sostienen el mundo entero, y todo eso nos habla de que existe un Dios todopoderoso. Pero mire lo que sigue diciendo el versículo 21, que creo que es como el corazón de esto. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que ni le dieron ¿qué? Ni siquiera gracias, Señor, mucho menos adorarle, reconocerle, glorificarle, sino que se envanecieron. Eso lo hice yo. En sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron ¿qué? Necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y siga leyendo usted, hermanos, cómo la gente cambió la gloria de Dios y no le han querido dar a Él todos los honores. Por eso, amados hermanos, Dios envía el juicio. ¿Y quién puede impedir el juicio? El libro de Apocalipsis nos habla que va a venir un tiempo cuando la ira de Dios llega a su punto, se le llena la copa, como decimos nosotros, y como también lo dice Apocalipsis, y el juicio de Dios llega sobre la tierra. Amados hermanos, es una locura pensar que podemos hacer lo que se nos da la voluntad y que Dios no va a castigar. La tercera razón por la cual es una locura es porque no se podrá frustrar los planes, los propósitos de Dios. Dios, como todos los seres humanos, tiene un propósito con esta tierra, tiene un propósito con nosotros y tiene un propósito con su reino, y nadie podrá detenerlo. Curiosamente, el versículo 23 dice que Herodes murió comido de gusanos, y eso es qué vergüenza, un rey muerto de esa manera, podrido. Normalmente a uno de los gusanos se lo van a comer por allá a los 15 días o 8 días o no sé cuánto, pero este lo comieron de una vez. De pronto tenía mucha grasa, hermano. Curiosamente, el versículo 24 de Hechos 12 dice: pero la palabra del Señor, ¿qué hacía? ¿Qué hacía? Crecía. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Se multiplicaba, porque ese es el propósito de Dios, que todas las personas conozcan el Evangelio. Y si es verdad que el mundo, mucha gente no quiere recibir el Evangelio, pero hay gente que sí quiere escucharlo. En este barrio hay mucha gente, pero aquí hay un grupo de personas que han querido escuchar al Señor y que le han abierto su corazón y que han podido entender la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Y otras personas van a seguir viniendo, porque la palabra de Dios no se va a detener. Y aquí el texto dice que la palabra del Señor, ¿qué hacía? Crecía y se multiplicaba. Ese es el plan. Y Dios quiere utilizarnos a nosotros, a usted y a mí. Por eso el libro de los Hechos nos invita a nosotros a ir, a ser parte de esa evangelización. Él le dijo a los discípulos: recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis ¿qué? Testigos en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último. El Señor quiere tener testigos. Por eso fue que protegió a Pedro, porque Pedro era un fiel testigo.
nosotros queremos que Dios nos proteja y nos bendiga, tenemos que ser testigos, porque ese es el plan, ese es el propósito de Dios. Dios te ha dado la capacidad para que tengas una carrera de ingeniero o de médico, de cualquiera, para que allí puedas evangelizar a otras personas, porque Él quiere que ellos también sean salvos. Porque la Biblia dice que todo aquel que en Él cree, todo aquel que en Él cree, en el Señor Jesucristo, será salvo. Por eso, amados hermanos, Él dijo: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Ahora, el versículo final, el versículo 25 de este capítulo nos cuenta: Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, porque en el capítulo 11 nos dijeron que se habían ido para Jerusalén a llevar una ofrenda, pero cuando ellos regresan de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marco. Aquí empiezan a conformar un equipo de evangelismo, porque en el capítulo 13 vamos a ver que ellos se tomaron en serio la tarea de ir a evangelizar el mundo y hacen su primer viaje misionero. Amados hermanos, porque nadie puede frustrar los planes de Dios. Se ha levantado la gente que quiere quemar la Biblia, que quieren acabarla, la quieren prohibir, que quieren cerrar las iglesias, pero amados hermanos, nadie puede frustrar los planes del Señor. Y Él dijo: este evangelio será predicado por todo el mundo y luego vendrá el fin. ¿Quiere usted ser parte de ese cumplimiento, de ese propósito del Señor, o al contrario, quieres impedir que eso no se cumpla? Porque termino con esta reflexión. Es una locura, una necedad luchar contra Dios. Y hay gente que sin saberlo, porque no conocen la Biblia, están haciendo lo que el Señor prohibió. Yo recuerdo que cuando inicié el evangelio, en la casa donde me habían recibido, solamente el papá y el hijo eran creyentes. Los otros hermanos y la mamá no eran creyentes. Y uno de los hijos puso una cantina diagonal a la iglesia, y en ese tiempo estaban saliendo los componentes o los equipos de sonido nuevos, digitales, y eso le puso sonido. Y hablando con él, me dijo: no, es que hay que hacer plata. Y yo le dije: sí, eso está bien, pero usted está predicando lo contrario. Y de alguna manera usted está luchando contra Dios, porque va en contra de lo que Dios quiere. Yo predico acerca del arrepentimiento, del perdón de pecados, del evangelio de Cristo, y usted invita a la gente para que se pierda más y más. Y él solamente le dio risa, pero realmente estaba luchando contra Dios. Bueno, él, otra historia, pero él murió. Lo asesinaron, pues. Es una locura, porque hay gente que no conoce la voluntad de Dios y definitivamente, abiertamente son enemigos del Señor. Pero es mayor la locura cuando la iglesia que conoce la palabra de Dios no la quiere obedecer. También entonces está en rebelión, tratando de impedir el plan y el propósito de Dios, como si a Dios se le pudiera ganar. No se puede. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios quiere que nosotros seamos santos? Es la voluntad de Dios la santidad. Sin embargo, algunos todavía quieren vivir practicando el pecado. ¿Qué están haciendo? Luchando contra la voluntad del Señor establecida en la palabra. Dios quiere que nosotros evangelicemos a la gente y les hablemos de Cristo, pero más bien preferimos hablarles de otras cosas y no les estamos dando el mensaje del evangelio, el mensaje que transforma y cambia el corazón y las familias. Nosotros sabemos que hay que perdonar y hay que amar, porque el Señor lo mandó. Sin embargo, todavía algunos guardan resentimiento y odio en su corazón. Van en contra de la voluntad del Señor. Pero yo creo que lo más terrible es que la gente no quiera aceptar el regalo de la salvación que es por medio de Cristo Jesús. Y la gente prefiere desechar eso y buscar su propio medio para salvarse. Y por eso vemos a la gente haciendo buenas obras, haciendo sacrificios, pegándose con un látigo y haciendo un montón de cosas, porque quiere redimir sus pecados, pero no se ha dado cuenta que el plan de Dios es que nosotros creamos en el sacrificio de Cristo Jesús, que limpia y perdona nuestros pecados. La gente sigue luchando contra Dios. Amados hermanos, quiero preguntarles:
usted camina en la voluntad y en la obediencia al Señor y busca la amistad de Dios, quiere ser partícipe de la extensión del reino de Dios y como Pedro, decidido a predicar la palabra para que Dios te bendiga y te guarde, o al contrario, eres de los que todavía resiste a la voluntad de Dios. Incline su rostro, por favor. Por un momento, empiece pensando: ¿cree usted que Jesucristo es el único que puede perdonar tus pecados? ¿O todavía estás buscando otros medios y buscando el perdón por otros caminos, de otras formas? ¿Eres obediente a los mandatos del Señor o vas en contra de ellos? Porque podemos orar por la gente que realmente se ha declarado enemigos de Dios, enemigos de los planes del Señor, pero es locura y a ningún loco le ha ido bien. Eso es como un huevo tratar de luchar contra una pared. Termina estrellado, termina roto. Hoy es un día de entrega al Señor, un día para rendirnos a la voluntad perfecta y soberana de Dios y aceptar sus designios, aceptar que Él quiere vivir en nuestro corazón, que Él nos quiere utilizar para bendecir al compañero de estudio, al compañero de trabajo, al vecino. Él quiere bendecirnos a nosotros. Por eso hoy toma la decisión de entregar su vida a Cristo. Prepárate para evangelizar. Nosotros hemos dado aquí cursos y vamos a seguir insistiendo que necesitamos entrenarnos para ganar a otros, para predicar el evangelio a otros, para ser parte de ese plan del Señor de que el evangelio se predique en todo el mundo. Pero necesitamos aquí empezar en este barrio. Necesitamos empezar con nuestros amigos, a esos que nunca les hemos hablado, o a esas personas que no son amigos, pero los podemos ganar como amigos primero. Señor, en esta hora te doy muchas gracias. Gracias por tu gran amor. Gracias, Señor, porque sé que has hecho muchas cosas no por la fe nuestra, ni por la oración nuestra, sino por tus designios, por tus planes, por tu voluntad. Por eso todos los honores y toda la gloria te pertenecen a ti. Si alguno no ha rendido su corazón a Cristo, es el momento de ponerse a los pies del Señor y decirle: Señor, soy un pecador que necesita la gracia, que necesita ese sacrificio que hiciste en la cruz. Creo que solo tú me puedes perdonar, solo tú me puedes hacer una nueva criatura. Aquí está mi vida. Ven a vivir en mi corazón y cámbiame. Dame la capacidad para hacer las cosas buenas y las que a ti te agradan. Señor, en tus manos entrego mi vida. Te acepto como mi Señor y como mi Salvador, como mi Dios. Muchas gracias, Señor.